No caigas en rebeldía, mejor confía. Como que rima, pero es una gran realidad en la cual tenemos que estar muy, pero que muy atentos, porque es muy fácil caer en rebeldía. A veces pensamos que el rebelde es aquella persona que se porta mal, aquella persona que que no se sujeta, que no obedece. Eso es lo que a veces pensamos de la rebeldía. Pues nos vamos a estar dando cuenta de que a veces es muy fácil caer en rebeldía en los momentos de tormenta, en los momentos de dificultad, como le pasó al pueblo de Israel cuando les profetizó, les adelantó, les dijo de que lo que iban a hacer y les estaba advirtiendo. En Isaías 30, vamos a leer el versículo 1 y 3, luego saltaremos al 15 y al 18. Dice en la Reina Valera 60, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dice el 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Luego el 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. En la Nueva Traducción Viviente se entiende mucho mejor y me gustó, pero quise compararla un poco, porque dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra, pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Hasta ahí. Esta fue una profecía que nuestro amado Dios le dio a los hijos, al pueblo de Judá, porque venía el enemigo en ese momento, venía Siria, dice que 1000 soldados con 300 carros venían a atacarles, a combatir contra ellos. Y ellos pues se encontraron en un callejón sin salida, no hallaban qué hacer, entonces acudieron pues a alguien fuerte que ellos consideraron en ese momento que podía socorrerles, que podía ayudarlos, que podía salvarles de esa ruina que se acercaba. Nos damos cuenta de que esta profecía que les dio al pueblo de Judá se repite hoy en día. Yo diría y me atrevería a decir que está vigente en nuestro tiempo, porque no por gusto Dios quiso dejarla plasmada cuando le dijo a Isaías, le dijo en el 38, le dijo, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. O sea, hasta nuestros días, hasta hoy, le dijo que quede vigente, perdón, que quede registrada. Y yo digo, está vigente para nosotros, porque si nos damos cuenta, la historia se repite con nuestras vidas cuando nos encontramos en esos momentos de tormenta, en esos momentos de aflicción, esos momentos de apuro que no hallamos para dónde coger, no
hallamos a quién acudir y pues a veces echamos mano pues de lo que tenemos más cerca o de lo que nosotros consideramos de que es nuestra salvación en ese momento. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién acudimos como para pedirles consejo. Cuidado con el consejero que eliges. Decía nuestra hermana Jessica, me encontraba en esa situación y acudía al Señor. Wow, me encantaba escucharla. Pues el pueblo de Israel, dice el Señor, ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Ay de los hijos que se apartan. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Por eso le decía el título de que no caigas en rebeldía, sino mejor confía en el Señor. Ay, ese ay es una advertencia, es una exclamación que expresa un sentimiento de dolor, de angustia, una advertencia de castigo, refiriéndose a que vendrían calamidades, que vendrían lamentos, una advertencia extremadamente fuerte a la cual ellos tendrían que pararse, detenerse, porque estamos hablando que era una profecía para ellos, pero para nosotros también sigue siendo, aunque si nos damos cuenta y somos sinceros, muchas veces cometemos exactamente el mismo error. Y yo digo, si Dios les estaba dando esta visión, le había dado esta visión a Isaías para que se la declarara al pueblo, que la escribiera delante de todo el pueblo, pues era porque iba a suceder. Porque iba a suceder. Y continuaría sucediendo como hasta hoy en día continúa sucediendo. Es, por lo tanto, yo digo, es aplicable para nuestro tiempo también. Entonces, la pregunta es, ¿a quién acudes como consejero cuando te encuentras en dificultades? Cuando te encuentras en apuros serios, difíciles, en los cuales te encuentras en un callejón sin salida y que no sabes qué hacer. ¿A quién acudes como consejero? Podemos ver de que Israel, el pueblo de Judá, fue al faraón. Dijeron, este hombre es nuestra salvación, es fuerte, un pueblo fuerte, por lo tanto nos van a salvar. ¿Cuántas veces cometemos ese tipo de errores yendo a consejeros que no nos van a dar un buen consejo? Porque entonces lo que estamos buscando es ese ay, ese dolor, esa ruina, según a quién vayamos a pedir consejos, porque dice que fueron al faraón, ustedes hacen planes contrarios, dice, a los míos, dice el Señor. Son momentos cruciales en los que se corre riesgo de apartarse de la voluntad de Dios. Hay de los que se apartan para escuchar consejo y no mío, dice el Señor, ¿no? Son momentos de mucha sensibilidad. En los momentos delicados, momentos de conflicto, momentos de tormenta, son momentos de mucha sensibilidad en el que podemos ser muy vulnerables por esa situación que estamos atravesando y podemos llegar a ser presa fácil del maligno, caer en las garras del enemigo, del diablo, porque él nos puede proponer aparentemente alguna solución, alguna salida al problema, pero lo que estamos haciendo es hundiéndonos más. El escuchar y obedecer a un mal consejo o a un mal consejero te puede llevar a convertirte en un hijo rebelde, así lo llama el Señor, porque hacen, dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice en la Nueva Traducción Viviente. O sea, está hablando de rebeldía a aquellos pues que han ido a pedir que se han apartado, dice, para tomar consejo y no de mí. Cuán importante es
Pedir la guía y la dirección del Señor en estos momentos para no caer en rebeldía. Es lo que decía al principio, que parece que la rebeldía solamente es aquella persona de que quiere ir a su aire y que no acepta ninguna corrección, que no acepta. Más adelante, si se lee, se dan cuenta de que esta gente le decía, no nos hables de Dios, dinos algo que nos guste escuchar. Eso le pedían. Menudo corazón, cómo se les había vuelto tan rebelde. Entonces, sin darnos cuenta, podemos caer en rebeldía sin darnos cuenta en ese momento de apuro y hacer una alianza con alguien que realmente no es un buen consejero. Necesitamos, pues, en los momentos de tormenta, de aflicción, de angustia, de dificultad, detenernos por un momento. ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que me va a dar un buen resultado y que me va a llevar a un final feliz? No es lo primero que tienes a mano, ya te lo digo, que fue lo que le sucedió a este pueblo. Porque no todo mundo te puede dar un buen consejo. Ten cuidado a quien acudes cuando necesitas ayuda. Es muy parecido, pero no es lo mismo un consejo que una ayuda, le dijo el Señor a Isaías, le dijo, y no de mí, dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado. Dice que hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Y de esta forma aumentan sus pecados. Errores que cometemos cuando vamos a pedir ayuda a lugares o personas equivocadas en esos momentos difíciles. Claro está, si pensamos de manera literal, de que si estamos pasando frío literal en el cuerpo, imagínate con mucho frío y te encuentras una manta de esas gruesas. Lo más normal, humanamente, que haremos es echárnosla encima para protegernos, para cobijarnos, para calentarnos. Pero, ¿quién pudo haber utilizado esa manta antes? Yo he escuchado gente que ha ido a comprar una ropa nueva y se la han probado o se la han llevado y se la han puesta. Y luego les han venido picores y cosas y tal, porque alguien tal vez tenía un problema y antes se la había probado. Pues imagínate echarte una manta contaminada, que lo que te va a traer es mayor problema, porque ya no solo es frío, sino que puede ser una enfermedad también. Entonces, lo estoy hablando en el plano natural, pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestro apuro vamos a pedir ayuda a alguien que lo que va a hacer es meternos en una trampa? Recuerdo de alguien que tenía un problema económico, necesitaba dinero, y fue a alguien y le dijo, sí, yo te ayudo para que consigas un crédito en el banco y así pues soluciones tu problema. Pasado el tiempo, aquella persona estaba un poquito en más apuro, y parece que se estaba quedando atrás con las cuotas. Aquella misma persona se encargó de traerle un comprador para su propiedad. Y le dijo, lo siento mucho, aquí no tienes más remedio que vender lo que tienes. Y tú, pues, búscate la vida. Menuda solución, ¿no? Pecado tras pecado. Un problema a otro problema más serio. Tal vez por ir deprisa, por ir a las personas equivocadas, por buscar la solución más rápida. Claro está, si estamos en una situación difícil, pues lo más normal es que busquemos soluciones, y de por sí somos dados a buscar soluciones rápidas. No nos gusta leer los manuales, ¿sí? Sino que vamos rápidamente y a veces cometemos los graves errores de no consultar los manuales.
cuando vamos a poner en marcha algún aparato, por ejemplo, ¿no? Porque todo lo queremos muy rápido. ¿Qué pasa con aquellas personas de que se ha puesto muy de moda? Y ustedes lo habrán visto por la televisión. ¿Cuántas personas, aquí vamos a hablar de nuestro contexto aquí en España, se encuentran en serias dificultades económicas, con deudas que no pueden pagar, que no pueden solucionar, y aparece ahí el solucionador del problema? Mira, tienes que ir a tal país y traerme una maleta de ahí nada más y te vas a ganar X cantidad de dinero. ¿Y qué pasa con la mayoría de estas personas? Son muchos, tanto españoles como extranjeros, que han encontrado ese tipo de ayuda aparentemente y están ahí viviendo en una miseria, en unas cárceles donde sus compañeros son las ratas y cualquier tipo de bicho, pasando hambre, pasando necesidad, pasando serias dificultades. ¿Dónde estuvo la solución a aquel problema? Aquella aparente solución a aquel problema. Son miles de personas que están cayendo en esas serias dificultades. Como dice la palabra, añadiendo pecado sobre pecado. Añadiendo a un problema que ya era un problema serio, pues ahora, ¿quién se cuida de tus hijos? ¿Quién se cuida de tu familia? Me ha tocado hablar con gente así, que he dicho, no, que voy a ir, y que no vayas, y que no vayas, y tal. He escuchado personas, y por eso lo que digo, lo digo con propiedad, porque he tenido de cerca gente así. Y la verdad, y he visto y conozco gente que ha fracasado en esos intentos equivocados. Son situaciones en las cuales vamos a buscar ayuda al lugar incorrecto. No hay atajos. En la vida, los atajos a veces salen caros, muy caros. Por lo tanto, cuando pidas ayuda, dice el Señor, no buscaron ayuda de mi espíritu. Dice que para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Quién debería ser el primero que deberíamos de consultar ante la dificultad? A Él. Y yo te lo aseguro que Él no te va a decir, oye, vete a Sudamérica o a Centroamérica a traer una maleta. Te lo aseguro que nunca te lo va a decir. Eso no te lo va a aconsejar. Ni te va a decir, oye, mira, aquí hay alguien que te puede solucionar, pero que luego aquello te va a salir exageradamente caro, muy caro. Entonces, lo ideal es pedir ayuda, pedir guía al Señor, pedirle dirección al Espíritu Santo, porque de esta manera nos vamos a evitar serios problemas. ¿Cuántas ocasiones he escuchado al pastor decir, ¿por qué no me consultaste antes? ¿Por qué vienes ahora? ¿Cuántas veces venimos, traemos gente al pastor? Pastor, esta persona está en esta dificultad, esta familia está en esta dificultad, pero venimos cuando ya se ha añadido pecado sobre pecado. No cuando estaba solo el conflicto y que estaban en tormenta, no. Cuando ya la cosa está grave, cuando la cosa es peor. No permitamos llegar hasta ahí. No nos dejemos a nuestros propios impulsos llegar tan lejos y que luego dices, ¿y ahora cómo arreglo esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he encontrado un montón de situaciones con hermanos y tal, o conocidos, y que dices, ¿y qué le digo? ¿Y cómo se soluciona esto? No sé, yo no le encuentro. Esto está muy grave, esto está muy serio. Esto es un conflicto que no le encuentro solución. Y entonces voy al pastor, este problema. ¿Qué le aconsejo? ¿Qué le digo? Un montón de veces, infinidad de veces, que he ido al pastor a preguntarle, ¿qué le aconsejo? No sé qué decirle, porque esto está muy complicado. Se ha añadido pecados sobre pecado y la cosa está muy complicada. Seamos sabios. No
vayamos, no nos convirtamos en rebeldes. Porque las dificultades de la vida nos pueden llevar a la rebeldía, como dice la palabra del Señor. Ten cuidado, pues, también a quién acudes para fortalecerte en el momento de debilidad, en el momento de flaqueza. Todos los pasamos, los momentos de debilidad, momentos de flaqueza, momentos duros de la vida. Todos los pasamos, somos seres humanos. Y la pregunta es, ¿a quién acudes para fortalecerte? Pues este pueblo de Judá dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado en mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Error. Error. Se ve a alguien fuerte, pero quizás no es el mejor consejero, no es el mejor para ayudar, y tampoco es el mejor para fortalecerte. Aunque aparentemente ante nuestros ojos humanos lo parezca, pero tal vez podemos estar cayendo en las manos del enemigo. Pues el pueblo hizo todo esto sin consultar al Señor. Depositaron, dice, su esperanza en la sombra, buscaron un cobijo en Egipto. Es curioso, porque este pueblo, ¿ustedes saben dónde habían estado esclavos anteriormente? ¿Dónde? En Egipto. Habían sido esclavos en Egipto. 430 años habían estado en esclavitud en Egipto y ahora van a pedirle ayuda. ¿Cómo puede ser? Solo me venía una imagen. Cuando una persona ha salido de un vicio, es libre y disfruta de la vida en libertad, disfruta con su familia, puede sonreír. Viene la tormenta y está el amiguito ahí para ofrecerle, ¿qué le va a ofrecer? El vicio. Y pues para despejar su mente, para olvidar el problema, dicen muchos, ¿no? Los que se emborrachan, es para olvidar el problema. Es añadir pecado tras pecado. Venga, va, despéjate un poquito, relájate. El problema está ahí, y ahí va a estar y tal. Mira, toma, prueba esto. Y vuelve otra vez. ¿Y qué sucede luego? Pecado tras pecado. El problema viene a ser mayor. Y cuando pasa el subidón, ¿qué pasa? Vuelve a la casa con su familia. El problema está ahí, pero llega. O puede llegar colocado, puede llegar borracho. Como llegue, ¿qué pasa en ese momento? Pues la cosa se complica más todavía. Porque la familia no le va a aplaudir, ¿no? Nadie va a aplaudir eso. Oye, qué bien lo has hecho. Ya encontraste la solución a este problema. No, pecado tras pecado. El problema es mayor. Entonces, mucho cuidado a quién acudes para fortalecerte. Ya sabemos a quién tenemos que acudir. Porque si no, mal asunto. Los regalos del enemigo vienen envueltitos, bonitos, agradables, apetecibles para que los cojamos. Aquí está mi solución. Pero luego, el enemigo no te va a dar nada gratis. Nunca olvides que el enemigo te va a pasar factura. Sí o sí. Es como el pez, ¿no? Le tiras, muerde y ven para acá, que te voy a comer. Ni más ni menos es lo que da, es lo que ofrece Satanás. Dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Yo creo que no hay nada peor que cuando se ha caído o se ha recaído y el problema es mayor y tener que dar la cara en vergüenza, porque el enemigo te va a delatar. El enemigo te va a avergonzar públicamente con tu familia, con los tuyos. O sea que lo que haces a escondidas o aquello que hagas o que parezca escabullir, huir de la dificultad, de la tormenta, pues el enemigo te va a dejar, él mismo quien te dio aquello, se va a encargar de dejarte en evidencia. Y te va a dejar ¿cómo? Pues en vergüenza. La vergüenza viene y la confusión consigo.
¿Y cuántas personas confundidas toman peores decisiones? Entonces, nunca olvides que el enemigo te va a dar algo gratis. Nunca te va a dar nada gratis. Siempre te lo va a cobrar. Por lo tanto, seamos sabios en el momento de la tormenta. Usemos de cordura, porque podemos ser presa fácil del enemigo. En ese momento en el cual parece que no hay salida, Dios tiene una salida. Si levantas tu mirada al cielo, la salida va a venir. Seguro, segurísimo. Pero si lo buscas por tu propia cuenta, estás empeorando la situación. Recuerda, no busques ayuda donde no la hay. Sé sabio e inteligente. No busques bendición donde solo hay maldición. Es lo que había en Egipto. En Egipto, aquella aparente ayuda, dice que iban ellos con sus asnos cargados con sus tesoros para Egipto. Con sus camellos, dice, con todos sus tesoros cargados de oro y de plata para Egipto. ¿En quién estaban depositando su confianza? En quien luego les iba a defraudar, les iba a hacer pasar vergüenza. Pero confiar en el faraón, dice, por confiar en faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Eso es lo que nos ofrece lo fácil, aquello de que no viene de parte de Dios. No quiere decir de que lo de Dios es difícil, no, pero a veces nuestra carne le cuesta, ante nuestra voluntad propia, nos cuesta depender de Dios. Mientras compartía Jessica, yo veía reflejado este mensaje, ¿no? Porque al que busca consejo, pues sin lugar a dudas lo va a tener. Porque mejor es confiar en las promesas de Dios que confiar en Faraón, que confiar en Egipto, que confiar en el vecino, que confiar en el tío, en el primo o quien venga a ofrecerte una ayuda ligera. Mejor es confiar en las promesas de Dios. Dice en el versículo 15 de Isaías 30, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso me encanta, pero la última frase ya no me gusta. Dice, y no quisisteis. Nos vuelve ahí a tocar, ¿no? Mientras leía este versículo, veía al pastor Jonathan sentado con el micrófono, dándonos una enseñanza en el encuentro. ¿Quién la recuerda? ¿Alguien la recuerda? ¿Recuerdan eso, sí? La repito y la leo. Decía, wow, estaba muy, sin lugar a dudas, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos aquella enseñanza, sentado en el suelo y explicándonos en sus momentos, en sus días, decía, ¿me permite? Bueno, lo dijo público, por lo tanto, aquí lo declaro, que en sus momentos, dice, de tribulación y de angustia, de confusión, cuando llega a su casa, dice, cansado y de todo esto, se sienta en su sitio cómodo donde busca la presencia del Señor, dice, y en quietud le busca, y en quietud descansa. Y dice aquí, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Quién quiere descansar en la tormenta? Si en la tormenta lo que uno quiere es sacar el agua para que la barca no se hunda, ¿sí? ¿Quién se va a quedar quieto, de brazos cruzados, y no decir nada, como decía el pastor Jonathan? No digo nada, dice, me quedo ahí quieto, y que el Señor ministre mi vida. Y decía, wow, esto nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. Y aquí me lo encuentro con la palabra y digo, wow, esto es de Dios. Gloria a Dios. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. Esto a mí me zarandea un poco y me sacude.
Porque en la tormenta yo salgo corriendo. Es mi naturaleza. Salgo corriendo. ¿A quién? ¿Quién me ayuda? ¿Quién llamo? El móvil en la mano, a buscar contactos, a ver quién me ayuda en este momento. Si es un médico, pues buscar un médico. Sí, a ver quién me socorre, quién me ayuda. Y aquí dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Que dice, confía en mis promesas. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Wow. Wow. Ojo, no está diciendo que seamos flojos y que nos echemos a dormir y ya la respuesta la vendrá del Señor. No. Está hablando de fortalecer tu fe, de acercarte más a Él, de depender de Él, de confiar en Él, permitir de que Él te hable, que Él te guíe, que Él te dirija y que Él te diga, por aquí es el camino, ahí está la puerta. Gloria a Dios. Eso es lo que Él está diciendo. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahí en esa quietud, ahí en esa intimidad con el Señor, en esa dependencia de Él, en eso de decirle, Señor, te necesito y más que nunca, te necesito en este momento porque no tengo salida, no encuentro solución a este problema. Por lo tanto, Señor, te ruego que tú intervengas en mí. Interviene, dime, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Eso es lo correcto. Antes de que salir corriendo y buscar una solución por nuestra propia cuenta. Porque ¿saben lo que sucede cuando nosotros salimos corriendo a buscar una solución por nuestra propia cuenta? Pecado sobre pecado. Eso es lo que sucede. Agrandamos el problema. No hay solución, no, aquello que parecía una solución podría parecer momentánea, pero luego te va a pasar factura. Entonces, cuán importante es acudir al Señor y decirle, Señor, te necesito, guíame, Espíritu Santo, guíame, ¿qué hago? No sé qué hacer, necesito de tu consejo y aquí voy a esperar en ti, aquí voy a seguir clamando, aquí voy a seguir dependiendo, aquí voy a seguir buscando, Señor, hasta que tú me des una respuesta, hasta que tú me des una salida, porque sin lugar a dudas, vendrá de Él. Judá se fue hacia Egipto y los problemas fueron peores, porque si iban con sus burritos llenos de oro, cargados de oro y sus camellos, pues sin lugar a dudas que de allá regresarían sin nada, y con mayor dificultad. Confiar en las promesas de Dios significa descanso. Descanso en Él, no descanso de dormir, Dormir hay que dormir, la noche es para dormir, ¿no? Pero descansar en Él es estar dependiendo, confiando en sus promesas. Confiar en las promesas de Dios significa reposo en Él. Señor, tú cuidas de mí, tú tienes cuidado de mí, tú tienes cuidado de los míos. Y si no lo crees, pruébalo. Muchas ocasiones cuando me he sentido con el agua al cuello, he clamado al Señor, me he refugiado en el Señor. Y te das cuenta que te estabas ahogando en un vaso de agua porque Dios tiene la salida. Dios tiene la respuesta ahí. Y tú que dices, se acabó ya, esto ya no tiene solución. Pues Dios tiene una respuesta. Dios tiene, siempre hay una alternativa delante de Dios. Confiar en las promesas de Dios significa quietud en Él. Quietud en Él. Es decir, Señor, aquí estaré. De aquí nadie me mueve. ¿Cuántas personas que lo primero que hacen es tambalear su fe ante las dificultades? Eso sí que no me cuadra a mí. Cuando la gente dice, ay, quise tirar la toalla. Se dice muchas veces eso. Quise tirar, pero ¿de qué? ¿De qué? De Dios. Pues, vamos, esa con quien tienes que meterte de cabeza. Tira la toalla todo lo que quieras, pero con Dios no. A Dios es a quien más necesita. Es a Él a quien tienes que clamar, en quien tienes que confiar, porque confiar
en las promesas de Dios significa fortaleza. Fortalecernos, ¿se fijan? De que en Dios lo tenemos todo, en Él tenemos descanso, tenemos reposo, tenemos quietud, somos fortalecidos. En Él estamos completos. En Él hay calma para la tempestad, para la tormenta, pero solamente en Él. No hace falta tanto esfuerzo propio personal. ¿Hay que moverse? Claro que hay que moverse. Pero cuando el Señor nos mande a movernos, no ir desesperados por ahí y cometer errores que nos van a pasar factura, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Ojo, con todo esto no quiero decir que seamos vagos ni flojos, como dicen algunos. No, tenemos que ser gente activa dentro del reino de Dios, que creen en sus promesas y que se mueven en sus promesas y que se mueven conforme el Espíritu Santo les guíe a ir. Entonces, vamos a ver, para ir concluyendo, vamos a ver ejemplos de personas que en los momentos cruciales de la vida, así como estos que vivió Judá, buscaron el consejo de Dios y que están aquí plasmados en la palabra del Señor. Por ejemplo, el rey Asa, dice en 2 de Crónicas 14:9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Perdón, antes me equivoqué, había dicho que eran los asirios, no. Me refería a estos, me confundí. Entonces, salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda. Miren a quién estaba pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. En dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron los etíopes. La salvación viene de Jehová cuando le buscamos. La respuesta viene de Él a favor de sus hijos cuando estos le buscan y cuando le buscan de veras. El rey David, otro ejemplo, 1 de Crónicas 14:10 dice: entonces David consultó a Dios diciendo, estamos hablando, en ambos casos eran que estaban siendo atacados, iban a ser atacados. O sea, estamos hablando de problemones serios. Subiré, le dice, consultó a Dios, David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios rompió a mis enemigos a través mío. Dios lo hizo. ¿A quién buscó David? A Dios. Y Dios se glorificó. El nombre de Dios fue exaltado. Hoy se estaba exaltando el nombre de Dios aquí porque Dios lo había hecho, porque Dios hizo el milagro de fortalecer a mi hermana. Así es nuestro Dios. Qué bueno es cuando podemos darle gloria a Él porque le hemos invocado, hemos buscado su rostro y Él se ha glorificado, Él se ha levantado. Entonces dice que Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses. No quiso contaminarse, no quiso llevar aquello. Y David dijo que los quemasen. Y volvieron los filisteos a extenderse
por el valle. Entonces, podemos ver una vez más que Dios se glorifica y otra vez más dice, David volvió a consultar a Dios. En el 14 dice, y Dios le dijo, no subas. ¿Se dan cuenta que no siempre la respuesta va a ser la misma? Una vez le dijo, sube, y esta vez le dijo, no suba. Pero ¿qué era lo más importante y destacable aquí? Que David había consultado a Dios una y otra vez. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros, porque a veces podemos decir, no, si Dios está conmigo, pues ya lo hizo una vez, pues lo volverá a hacer otra vez. Venga, vamos. No quiso moverse, sino que esperó la respuesta de Dios. No subas tras ellos, dijo, sino rodéalos para venir a ellos por delante de la balsamera. O sea, le dio otra estrategia y más fácil para poder vencer. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. O sea, nos damos cuenta de que una vez le dijo, sí, sube, y otra vez le dijo, no subas, hazlo de esta manera, hazlo a mi manera, no a la tuya. Antes lo hizo a su manera, con sus fuerzas, pero guiado por el Señor, pero esta vez le dijo, no, hazlo de esta manera, y le fue mucho más fácil. Lo que decía antes, cuando buscamos a Dios, a veces las cosas están ahí. Dios cambia las circunstancias en un plis-plas, sin tener que meternos a tantos líos, a los que solemos meternos siempre. Sí, los cristianos nos metemos a serios líos muchas veces, y cuando estamos en problemas es a veces cuando queremos buscar a Dios, pero ya hemos añadido mucho pecado sobre pecado. Pero ¿saben qué es lo bueno dentro de todo esto? Y que podemos haber metido cuantas veces la pata y haber hecho las cosas muy mal, es que el amor de Dios siempre está ahí. Estos días hemos estado hablando en la célula, en casa, sobre el amor de Dios, y qué hermoso es que el amor de Dios siempre está ahí, como el hijo pródigo nos compartía Esther anoche, y decía, el hijo pródigo, dice, el padre siempre lo estaba amando, a pesar de todo lo que hizo, siempre lo amaba y estaba presto para abrazarlo. Esa es la mejor noticia en esta noche, que a pesar de que hayamos acarreado pecado sobre pecado, lo más importante es que Dios nos sigue amando y sigue esperándonos, y que podemos, a partir de ahora, si no lo hemos hecho, pues cada vez que nos encontremos en dificultad, no ser como ese pueblo de Judá, sino que acudir a Dios, ser como lo que hizo David. En esta ocasión lo hizo, en esas dos ocasiones lo hizo muy bien. Pedir consejo y Dios respondió. Dios le dio una respuesta y salieron victoriosos sin tener que complicarse tanto la vida. Entonces, Él sigue esperando. Él sigue esperando, dice en Isaías 30:18. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. ¡Wow! Esto es maravilloso. Esto tiene que darnos, por un lado, movernos en la necesidad de buscarle, y por otro lado, quietud y paz. Porque a pesar de, Él sigue amándonos. Él quiere mostrarnos su amor cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros clamamos a Él. Porque el Señor es un Dios fiel, dice. Benditos son los que esperan en su ayuda. ¡Wow! Benditos los que esperan en su ayuda, los que esperan en su ayuda, los que están dependiendo de Él siempre. Benditos los que buscan su consejo. Benditos los que acuden a Él cuando necesitan ayuda. Benditos los que se fortalecen en Él. Benditos los que confían y esperan y descansan en sus promesas. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Grupo de alabanza, por favor. Maravilloso es nuestro Dios. Esto dice el Señor soberano, dice el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí, en la tranquilidad y en la confianza. Ahí está su fortaleza. Cuán importante es que le busquemos,
porque así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. Yo no sé si tú quieres acudir a Él hoy. Yo quiero acudir a Él hoy y siempre. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Yo digo, y su misericordia que sigue estando ahí. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. ¿Quieres ser bendito? Espera en Él, confía en Él, descansa en Él, reposa en Él. Pide su consejo, pide su ayuda, fortalécete en Él. Esa es la clave para poder encontrar la solución a tu tormenta, a tu dificultad. Podrás decir ahora, no tengo ninguna, gloria a Dios. Pero Dios quiera que no, pero probablemente venga. Mientras estemos en esta tierra, que dice la palabra, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiad. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Yo no sé si quieres venir y aquí delante y clamar al Señor y decirle, Señor, yo quiero buscar tu ayuda. Yo quiero tu consejo. Yo quiero tu guía, tu dirección, tu protección. Yo quiero fortalecerme en ti para que cuando venga el día malo, poder estar fuerte de la manera correcta.